detrás que se convierte en un fenómeno muy complicado que les va a tocar enfrentar y nos toca enfrentar a todos los que tenemos que ver con esto. Entonces ya voy llegando al problema. Hay un mundo que es el de la delincuencia, allá adentro, mírenlo en la mitad, donde está la violencia, de diferentes formas. Siempre que yo encuentro una persona allá adentro, en cualquier lugar del mundo, me pregunto por qué, doy un ejemplo de acá de México que llamó la atención en todo el planeta Tierra, ¿por qué la Barbie entró allá? ¿Por qué un joven entra a ese mundo? Hay una puerta de entrada. Habitualmente se está combatiendo adentro de ese mundo, pero siempre nos tenemos que preguntar por qué entran y después cómo pueden salir de allá. Ese esquema lo voy a desarrollar con un poco más de cuidado, así, se los voy a explicar con esta gráfica que tengo acá para contarles a ustedes. Pensemos en lo siguiente, esta es la puerta de entrada, vamos a empezar a ubicarnos alrededor de esa puerta de entrada. Entonces, aquí hay un grupo, fundamentalmente jóvenes y hombres, que es la mayor violencia que nosotros tenemos, que ya está parada en la puerta y empieza a entrar un poquito, a ustedes les toca más, empieza a entrar un poquitico a ese mundo y se devuelven, entran y salen. Por supuesto no son el gran capo del narcotráfico, son jóvenes que vienen del barrio, que empiezan a vislumbrar esa puerta. Pensemos en esto, piensen en un joven en muchas partes de México, en muchas partes de América Latina y en muchas partes de Colombia. Ese joven sentado en una esquina mirando hacia el frente, ¿qué ve? Ve un muro sellado y al lado de ese muro ve una puerta abierta. La puerta abierta que ve es esta de la delincuencia y el muro sellado es el que tiene enfrente, que no tiene cómo subirse sobre ese muro para avanzar a ver qué hay detrás de ese muro. La puerta está abierta y puede ver qué es lo que hay allá adentro y ese es el que está aquí. Y a medida que van pasando los días, esa puerta la va viendo más y más grande. Esa puerta es esta entrada al mundo de la delincuencia. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa ahí? Empiezan a entrar. Estos que están aquí son la pequeña banda que se va formando en la esquina del barrio, de su comunidad. Ya empiezan a estar unos allá todos los días, a todas las horas, en esa esquina y empiezan a preparar sus actividades delincuenciales. Son estos. Con el tiempo hay unos de estos que sobreviven y se convierten ya en unas bandas más especiales, que se empiezan a institucionalizar, la banda los tal, la banda los tal y la banda los tal. Esto hasta aquí, este pedazo hasta acá ocurre en Nueva York y en muchas partes del mundo. Y a nosotros nos pasa algo extraordinario, digo México, Colombia, y es que aparecen estas componentes. ¿Y qué son estas componentes? El gran narcotráfico. Porque el gran narcotráfico llega a participar de este mundo. Y ese gran narcotráfico es como, para poner la mejor universidad del mundo, la Universidad de Harvard. Es la peor escuela de la tierra, llega acá y el narcotráfico llega, y ahora con el tema del microtráfico o el narcomenudeo, empieza a tomar acción en todas partes y llega a cualquier lugar y le dice a los de estas bandas, ¿ustedes están con nosotros o contra nosotros? Ahí no hay nada para discutir. Traen las armas, traen la capacidad, traen la formación que tienen y entonces entre estos se empiezan a asociar a uno u otro cartel. Y cuando hay más de un cartel en un solo lugar o que quieren luchar por un espacio, se da la muerte. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que saber entender cada una de las componentes. Para el muchacho que está aquí entrando o este que está aquí, que ya vio la puerta, no ha entrado, pero la tiene enfrente y está el muro, y la está viendo ahí todos los días. Cuando ve que hay impunidad, cuando ve que hay, entonces empieza a ver esa puerta más grande. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo actuamos con cada uno de ellos. Para el muchacho que está acá, el que está acá, el referente no es el gran capo del narcotráfico, el referente es el que está en la esquina. El que en la esquina de su barrio tiene unos anillos y una moto especial, y ese muchacho de 11 o 12 años empieza a decir, yo quiero ser como ese que está en mi esquina. Entonces uno tiene que saber cómo interviene los que apenas están entrando, pero muchas veces la ley es como si fuera un narcotraficante de marca mayor, tiene que saber cómo actúa sobre estos, cómo actúa sobre estos, cómo actúa sobre estos, y cada acción tiene que ser distinta, no es lo mismo, y hay que entender muy bien eso. Y a este que está aquí tenemos que evitar que llegue, y estos que apenas están entrando, hacer un esfuerzo para que no sigan hacia adentro, porque el que entra ya allá o se muere y la probabilidad de que salga vivo allá son muy poquitos. Son muy poquitos los narcotraficantes que dicen, pasé por este mundo y ahora viví feliz para el resto de mis días. O está en una cárcel o está muerto, la gran mayoría.
Entonces tenemos que saber cómo intervenir. Y entonces el reto nuestro es sacarnos de encima, me voy a saltar esta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, ya más o menos he dicho todo esto, me lo voy a saltar también y ya voy a llegar a esto, y es, vamos a cerrar esa puerta. Tenemos que trabajar adentro, tenemos que capturar a los que están adentro, tenemos que hacer políticas para cada uno de acuerdo en el punto en que está y no tratarlos a igual porque se equivoca uno. Uno no puede tratar a un muchacho de 18 años que está entrando allá como la gran cabeza del narcotráfico. Tiene que saber cómo tratarlo. Pero lo que tenemos que hacer es, cuando están mirando esa puerta allá enfrente, nosotros tenemos que empezar a cerrar esa puerta de entrada. Piensen en estos términos. Tenemos que cerrar la puerta de entrada. ¿Qué significa? No la cierra nadie de un día para otro. Es dificilísimo, es imposible. Pero sí la tenemos que hacer más estrecha, más estrecha, más estrecha. Piensen en esto, si yo la voy haciendo más estrecha, va a ser más difícil entrar, van a entrar menos personas y cada vez va a ser más complicado. Le estamos quitando los elementos que dan vida a ese mundo allá adentro. Hay que cerrar, 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 cerrar. Muchas veces uno está tratando de cerrar y desde adentro están tratando de abrírsela. ¿Y quién se la abre desde adentro? La corrupción, la justicia que no impera. Cuando los muchachos están en una esquina y ven que entran y la policía no actúa, o que la justicia no coge a nadie, entonces le dice que no hay problema, entre por allá que allá no hay problema. Eso nos están abriendo la puerta en sentido contrario, nos lo están haciendo más grande, la hacen más atractiva y nosotros tratando de cerrar y tratando de cerrar. Pero ¿cómo se cierra esa puerta? Solamente se puede cerrar abriendo otras puertas. Y ese muro que está sellado ahí, le tenemos que empezar a abrir puertas y a romper ese muro sellado y abrirle puertas. De manera que el joven que esté ahí sentado enfrente vea esta y empiece a ver otras puertas por las cuales puedo caminar. Entonces ve esta más estrecha y ve las otras abiertas y empieza a caminar por esas puertas. ¿Cuáles esas puertas? Son las oportunidades. Y el primer escalón de cualquiera de esas puertas tiene que ser la educación. Tiene que ser la educación. No puede haber un joven sentado en una esquina sin que nosotros sepamos qué está haciendo sentado en esta esquina. Y ese es el reto. Y ese fue el reto que nosotros teníamos claro desde siempre. Es, vamos a abrir oportunidades. Pasa por la educación. Tenemos que ir cerrando. Abra puertas y evite que se vayan entrando por ese camino. No resuelvo el problema de un día para otro. Y es siempre más vistoso desde el punto de vista de los medios de comunicación capturar un gran capo del narcotráfico, que es adentro. Pero esto de ir cerrando, nos va a tocar y dele. A mí me preguntaban la otra vez que qué pensaba de la captura de la Barbie. Le dije, me parece muy bien. Si es yo no tengo ni idea quién es el señor. Era un hombre que parecía pues muy extraordinario que a un narcotraficante le dijeran la Barbie. Pues eso sí, por fuera de México pues lo veían como algo y le decía, pero ese Barbie que cogieron están dando 3 barbicitas para reemplazarlo. Y hay que ir cerrando para que no entren 3 barbicitas a reemplazar a la Barbie o a quien sea. Yo no los conozco, pues no sé, no puedo decir eso. ¿Y cómo se cierra? Con oportunidades. ¿Qué hicimos nosotros? La primera, la política. De la manera como se llega al poder, así se va a ejercer el poder. Si ustedes construyen, lo primero es confianza, recuperar la confianza de la ciudadanía, porque si la ciudadanía ve a un policía y dice, ahí no le puedo creer, estamos en problemas. Si la ciudadanía ve a un